bienvenida, mi querida embajadora, internacionalista de hecho, ¿verdad? Sí, gracias Richard, muchísimas gracias por la invitación y qué alegre poder estar platicando aquí contigo. Pues sí, porque cuando estaba ahí en el gobierno era difícil que diera entrevistas. Es más, no ha dado entrevistas después de que salió el gobierno, ¿no? No, esta es la primera entrevista que doy y la verdad es que un poquito nerviosa porque ya se me olvidó cómo era el asunto de... ¿Qué se le va a olvidar? La licenciada Juliel fue embajadora de carrera por 18 años, tiene experiencia en el tema de 20 años. 20 años, también licenciada en Ciencias Políticas, me dice que tiene una maestría en la Universidad Complutense de Madrid, y ha tenido a su cargo temas de integración y seguridad, además obviamente del último cargo que tuvo como canciller de la República de Guatemala, durante el cual en ese proceso usted tuvo bastante actividad, ¿verdad? Usted fue víctima de muchos ataques, usted le sacó sacar el pecho por el gobierno del expresidente, ¿verdad? Pero más que sacar el pecho por el gobierno del presidente Morales era institucional, o sea, sí, realmente era buscar darle su lugar también a la institución como tal y no permitir que no la quisieran votar. Sí, en algún momento sentía la población que era un objetivo político más que práctico para la entonces CICIG, ¿no? Así es, en su momento la ex-CICIG que lastimosamente vino a hacerle tanto daño a nuestro país. Bueno, pero aquí eso ya pasó y el agua ya pasó bajo ese río. Ahora tenemos una Sandra Jovel renovada. Cuénteme, se está reactivando políticamente, parece, ¿verdad? Bueno, por el momento todavía estoy en mi casa, tranquila. Mi vida de campo. Bueno, pero trascendió a los medios de comunicación que usted se había integrado al equipo de Suri Ríos, ¿es cierto? Estamos ahí viendo, trabajando un poquito, pero... Mire, la que está picada del zancudo le sigue picando todo el día. Bueno, eso es interesante y ojalá que usted se mantenga activa en la política, pero vamos a hablar un poco así del tema por el cual hemos invitado. Y es que Sandra Jovel es una internacionalista con mucha experiencia, ha visto mucho pasar alrededor de la vida de Guatemala. Cuénteme, en sus 20 años... durante la Cancillería, ¿cuál fue el momento más difícil que vivió usted? Bueno, yo creo que los momentos más difíciles para mí en la carrera fue precisamente cuando fui canciller, porque obviamente fue una lucha muy fuerte en contra de la institucionalidad y era de mantener la institucionalidad, no solamente mantener al señor presidente en su momento, ¿verdad? Sino que la Cancillería ser un ente que le pudiera darle esa legitimidad. Bueno, usted llega a ser embajadora, al tener el título de embajador, y se desempeña como viceministra también, luego ministra. Cuénteme, ¿en qué momento Guatemala ha tenido una política de Estado en el tema de relaciones exteriores? Lastimosamente no hay una política de Estado en torno a las relaciones internacionales. Existen varios lineamientos, existen varios maneras, o sea, cada gobierno trata de hacer sus lineamientos en política exterior, pero no hay una política de Estado en relaciones internacionales. Y yo creo que ese es para Guatemala una de las deficiencias que aún tenemos. Yo hice mi tesis de la maestría sobre la neutralidad activa en el gobierno sobre la política de Estado que te mantenía el expresidente Vinicio Cerezo, el tema de la neutralidad activa. En ese tiempo, para recordarle a los televidentes y los radioescuchas, Guatemala estaba en medio de una situación compleja, porque estaban los norteamericanos, que siempre han estado ahí, y estaba, por otro lado, el bloque soviético, y aquí estaba Guatemala con sus hermanos países vecinos de Nicaragua con la revolución recién ganada. Entonces, ¿qué hacía Guatemala frente al incordio ahí de Daniel Ortega, los contras, la guerrilla, la paz, el conflicto interno? Y se generó lo que ellos llamaban la neutralidad activa. Guatemala está ahorita pasando momentos similares, pero no por guerra, sino que por comercio. Y a ver si me explico. ¿Qué piensa usted de que nosotros no tengamos relaciones con la China Popular, República China Popular, y que tengamos relaciones con Taiwán?
cuando somos uno de los países, de los pocos países del mundo que no tienen relaciones con la China continental, o sea, la que se vislumbra como la próxima potencia del mundo, porque es la próxima gran potencia del mundo, ya, o sea, ya es potencia, pero va a ser la primera próximamente. ¿Cómo es que nos mantenemos al margen de eso? ¿No lo hablaron en su tiempo? Nosotros siempre hemos mantenido relaciones con Taiwán y a la fecha creo que a Guatemala de alguna manera les sigue conveniendo tener esas relaciones con Taiwán. En su momento se habló de hacer un análisis sobre la China continental. Sin embargo, para Guatemala siempre ha sido mucho más beneficioso y nosotros hemos sido muy cercanos con los taiwaneses y esa es la razón por la que nosotros no nos hemos realmente, en su momento, ¿verdad? No sé qué negociaciones tendrán en ese momento, ¿verdad? Pero en su momento, por eso es que nosotros nunca pensamos en acercarnos a China continental. Pero ¿no le parece raro que seamos como solo como 8 países que no tienen relaciones con China continental en el mundo? Pues la verdad es que Guatemala siempre ha sido muy consistente en sus relaciones. Y por eso es que siempre ha mantenido la relación con Taiwán. Entonces, interesante. Es algo así como el casamiento que tenemos con Israel. Uh-huh. Cuénteme, y de esa situación, ¿qué anécdota nos cuenta? Cuando se decide que la embajada de Guatemala se pasa a Jerusalén, ¿verdad? Habían vientos de apocalipsis aquí en Guatemala, decían que vamos a tener terroristas, que nos decían mil cosas. ¿Cómo fue realmente? Realmente fue mucho más fácil de lo que todo el mundo decía, porque Guatemala, a pesar de que se decía en su momento que íbamos a incluso a perder la venta del cardamomo, para Guatemala fue muchísimo mejor poder hacer ese intercambio porque hasta nos creció el producto, hasta se pudo vender más producto. Sí, hombre, es que yo pues les cuento, amigos radioescuchas inteligentes, pues también era soy fan de los señores de Israel, me caen muy bien, porque son aguerridos, vivos, para el negocio, para el trabajo y son leales. Guatemala cuando los han necesitado, ahí han estado, ahí sí, son consistentes. Decían que íbamos a vender menos cardamomo, y fue el año que más se vendió. Fue el año que más se vendió y creció. O sea, de hecho, hasta la fecha se sigue vendiendo más cardamomo. Oiga, esto es como lo platicábamos afuera de cámara, una narrativa inventada, ¿cómo dijo usted? No, dijo, lo apunté, fíjese. Hashtag Joviel Acevedo, Sandra Joviel Polanco, Erika Joviel Polanco dice, hashtag hay narrativas inventadas y colectivos imaginarios. Y es que eso fue lo que pasó, o sea, fue un colectivo imaginario que le hicieron creer a la gente que la decisión no era la correcta, porque entonces se nos iban a venir los terroristas, porque entonces no íbamos a poder vender nuestros productos. Y realmente, si nos vamos al producto que era el cardamomo, por el cual todo el mundo estaba peleando, Guatemala y la India son los dos únicos países que producen cardamomo. India se lo consume, el país se consume la producción de cardamomo que tiene, y Guatemala es la que logra venderle a los demás países, especialmente a los árabes, y en ese momento creció la venta de cardamomo. Entonces, para nosotros fue de mucho beneficio, y el colectivo imaginario... Colectivo imaginario, fascina, me gusta mucho esa palabra. O sea, que les hacían creer que la situación era la incorrecta, que nosotros no estábamos tomando decisiones correctas, o que las decisiones que estábamos tomando era por la presión porque Donald Trump decía, y no fue así. O sea, fue una decisión soberana de Guatemala. Nosotros decidimos que eso iba a ser, y la decisión correcta era trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y se hizo. Punto. Bueno, pues se dan cuenta, las palabras claves en esta entrevista van a ser el colectivo imaginario, que genera narrativas inventadas. Es que las narrativas son complicadas. Pero dígame una cosa, en el abanico político, ahí siempre uno lo ubican a uno que de izquierda, que de centro, que de derecha. ¿Cómo se considera Sandra Joviel frente a esto? Usted es estudiante de ciencias políticas. Empecemos por ahí. ¿Por qué estudio ciencias políticas? Eso es una... ¿Qué le dio a usted por estudiar ciencia política? La verdad... ¿Quería ser presidente? No,
Yo la verdad es que iba a estudiar arquitectura. Ah. Ese era mi objetivo, estudiar arquitectura. Pero cuando llegó a la universidad ya no había cupo para poder ser Entonces tocó. arquitectura. Entonces tocó estudiar ciencia política, que era donde había cupo. Y entonces, pero ya estando en la Ay, Dios mío, ya sé. en la facultad de ciencias políticas ya me empezó a gustar un poquito más el asunto. ¿Usted se graduó de dónde? En la Universidad de Landívar. Universidad de Landívar. Ah, pues. La recordaban mucho cuando usted estaba ahí. Sí, sí, me recordaron mucho, pero la verdad es que no entiendo por qué. Yo di 10 años clases en la universidad. Obviamente después de graduada, fui catedrática 10 años de la Universidad de Rafael Landívar, pero siempre seguimos, y vuelvo a repetir, del colectivo imaginario que le meten a los jóvenes y que no entienden realmente cuál es el concepto o hacia dónde realmente deben o no vivieron muchos un conflicto armado como el que muchos de nosotros sí vivimos, para poder entender el porqué de las cosas se estaban dando. Muy interesante es que cuando uno mira esto de los colectivos imaginarios, se da cuenta que a la gente pues le repiten una frase 10 veces y se les queda. Pero no me termino de decir, y usted en ese espectro, ese abanico político, ¿por dónde se ubica? ¿Por dónde cree usted que se ubica? Yo, derecha. Usted de derecha, a morir. Sí, más para allá. Ya más para allá ya no se puede. Ya no se puede. Ok, dice. Fíjese que hoy ficha gasolina. Yo ando en moto, les cuento a usted, ya lo he dicho muchas veces, yo tengo mi moto, mi Vespa muy bonita, y yo me muevo por moto. Pero hoy me sentí en carro, me sentía en 4 ruedas. Para llenar el tanque, se me triplicó el costo. Y eso es producto de una crisis mundial. ¿Cómo ve usted esta crisis mundial, su repercusión en los combustibles? ¿Y cuál cree usted que va a ser la solución a este conflicto Ucrania-Rusia? Ahora ya dejando la historia guatemalteca y personal y empezando a ver las cosas como analista política que es. ¿Cómo ve usted ese temita de Putin, Ucrania, Biden? Bueno. Y nosotros llevando el bulto aquí con la fila de pan a 2.50. Yo creo que lastimosamente el tema del combustible y el tema del transporte pues nos va a afectar a nivel mundial. Sin embargo, sí creo que nosotros somos un país que deberíamos de ser productor. O sea, obviamente el tema del combustible es un tema que se nos va a afectar y nos está afectando ya sea por especulación o no. O sea, eso no lo sabemos. Pero en la crisis de Ucrania, creo yo que lo que va a hacer más adelante es que haya una crisis de seguridad alimentaria. ¿Cree usted que se va a dañar la cadena de suministros? Sí, yo sí creo que se puede dañar la cadena de suministros, especialmente porque de estos países, por ejemplo, hay productos como la cebada, el trigo, que se dan únicamente en Ucrania o en estos países que nosotros no producimos, pero también va a haber una crisis de seguridad alimentaria a nivel mundial a raíz de esta crisis que se está dando ahorita entre Rusia y Ucrania. Y lo que creo yo es que nosotros, como un país que tenemos la capacidad de poder producir, deberíamos de empezar a trabajar en ello. ¿Cuál cree usted que debería ser la línea a seguir en este tema para lograr una independencia, lograr una seguridad para el país? Creo yo que deberíamos de empezar a tener, por lo menos, identificar alguna ley que nos permita tener o por lo menos hacer que nuestros campesinos, recuérdate que Guatemala es un 80% de agro, y que nuestros campesinos puedan producir de mejor manera y mejor calidad, y que nosotros de alguna manera podamos también exportar y ser proveedores, sí. Proveedores en esa área. Es difícil. Mira, hay otro tema que me está llamando mucho la atención, y es el impacto que tienen las decisiones de los presidentes de Centroamérica, especialmente, digamos, del señor Nayib Bukele, que ha tomado decisiones a lo interior que afectan a lo exterior. ¿Cómo cree usted que se debería manejar este tema? Porque
Nayib Bukele, perfecto, ordena su casa, pero nos manda la basura a nosotros. ¿Ah? Y no es que despectivamente yo me refiera a los seres humanos como basura, pero sí lo que hacen es una basura. ¿Ah? Lo que hacen, me refiero a los mareritos. Especialmente con todos los mareros que se están viniendo por las fronteras y por los puntos ciegos, porque eso es lo que está sucediendo. Sí. O sea, Guatemala al final está recibiendo a mucha gente y sé, o sea, que lastimosamente el crimen organizado está viendo cómo se mete en nuestros países y especialmente en frontera. Nosotros vivimos a 20 kilómetros más o menos de la frontera con El Salvador. Y la policía se mantiene en la frontera, siempre haciendo, sí, buscando a los mareros que vienen de El Salvador. Uh-huh. Pero la verdad es que no es la forma, a mi criterio, de poderlos buscar entre la gente que normalmente está, porque ellos van a meterse por... Sí, pero veamos una cosa, no creo usted que, digamos, el presidente Bukele hubiera tomado una actitud un poquito más condescendiente con sus vecinos y decir, miren, hay que reforzar las fronteras porque vamos a hacer esto acá. Él actuó por su lado, pues. Él está haciendo lo que tiene que hacer en su país y lastimosamente creo yo que no va a tener muy buena relación con los países vecinos, ¿verdad? Amigos, o hace su voluntad y no les informa, ¿verdad?, de qué manera poder trabajar conjuntamente. Creo yo que eso es lo que está sucediendo. Bueno, vamos a ver otra cosa en el tema de las relaciones internacionales. Guatemala ha mantenido su posición frente a Israel siempre, pero tenemos ahorita una situación compleja en la Cumbre de las Américas. ¿Cómo ve usted el tema de que algunos presidentes han decidido no asistir, pidiendo la integración del resto de países del continente, entiéndase Cuba, Nicaragua? ¿Cómo ve esa posición usted? Yo creo, y volvemos a la conversación anterior, en que China en su momento va a ser una potencia. Estados Unidos ha perdido su esplendor, lastimosamente. Uh-huh. Y la posición del presidente Biden en este momento ha sido más confrontativa que realmente poder apoyar a los países de la región centroamericana, en especial Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Y creo yo que esa posición confrontativa que ha tenido el presidente Biden ha venido a generar precisamente en que países como El Salvador, por ejemplo, pueda decirle, ¿sabes qué? Yo no voy a una reunión de la Cumbre de las Américas, por ejemplo. Que el presidente Yamatei también ha decidido no ir a la Cumbre de las Américas. Una posición de dignidad. De dignidad. De dignidad y de respeto. Ahí sí que y la verdad yo es creo que yo la respeto. Yo se la aplaudo porque yo creo que fue lo mejor que pudo haber hecho. O sea, después de que lastimosamente un departamento de Estado que quiere imponer su posición a través de la injerencia, que eso es lo que ha venido haciendo realmente hasta la fecha el Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero creo yo también que Estados Unidos ha ido perdiendo su esplendor con este gobierno del presidente Biden. Mira, eso nos lleva a otro tema interesante y es que el mayor problema que enfrenta Estados Unidos, entre otros, es el tema de la migración, porque el migrante llega a Estados Unidos y pues ya al pisar suelo norteamericano ya es responsabilidad de ellos. Y entonces son muy respetuosos los norteamericanos del tema de los derechos humanos, de la salud. Entonces se viene a ser un costo a su producción nacional, a su gasto nacional. Entonces para ellos los migrantes son un problema. ¿Cómo ve usted el tema de los migrantes en Guatemala? Considerando lo que usted me dice, que no hay apoyo. ¿Qué debemos hacer? Yo creo que el tema para que nuestra gente no migre, realmente lo que tenemos que hacer es buscar más inversión para que haya más empleo en Guatemala. O sea, si nosotros no les damos una fuente de trabajo a los guatemaltecos, lo que van a hacer es querer migrar, porque obviamente quieren lo mejor para su familia. Claro. Entonces, y la mayoría cree que yéndose a Estados Unidos lo va a conseguir.
buscando el sueño americano. Sin embargo, creo que Guatemala lo que tiene que hacer es invertir más, buscar más empresas que vengan a invertir al país para poder generar más desarrollo y más trabajo para que nuestra gente no salga. Eso es lo que creo que debemos hacer. Sí, porque queremos repartir, queremos ayudar, pero primero tenemos que producir. Y para eso, si los Estados Unidos cree que poniendo soldados en las fronteras se va a reducir la migración, eso no es así. Pues vea, Sandra, es muy interesante va a platicar con usted porque mire todos los temas que hemos tocado, migración, ya leímos penca a Bukele, todo. Porque sí, el señor Bukele, yo soy fan, me cae re bien, me parece que sus decisiones son acertadas, pero que ha tenido la osadía de hacer cosas que mejoran su país, pero que nos afectan a nosotros. Bueno, para ir cerrando esto, ¿cómo es un día en la vida de Sandra Jovel? ¿Cómo es un día? Sí, ¿qué hace? Ay, Dios mío. ¿Qué hace usted todos los días? Bueno, un día en la vida de Sandra Jovel es... Tengo gallinas. ¿Tiene gallinas? Tengo gallinas. Tengo gallinas y entonces voy a recoger los huevos de mis gallinas. También tengo codornices y entonces estoy viendo mis codornices, limpiándole las jaulas a las codornices. También ponen huevos, ¿va? Porque tengo mis ponedoras y entonces eso hace Sandra Jovel realmente un día normal, estar con sus animalitos. Mire, y un tema delicado, pero es que es necesario preguntarle, ¿qué pasó con el tema esto famoso de la adopción? Ay, bendito Dios, se sobreseció el caso hace aproximadamente un mes. Pero sí existió un tal Max, un niño, Max se llama el niño. Sí, ese fue un tema que lastimosamente se malinterpretó en su momento. Yo fui familia sustituta. Usted era familia sustituta. Familia sustituta, y de ahí se desencadenó todo este lío que quisieron hacerlo obviamente políticamente mucho mayor. Pero ya se solucionó el caso. Bendito Dios, se solucionó hace, ya no hace le pueden mes. echar eso. Eso ya está sobrecedido, bendito Dios, y ya pasó a la historia. Bueno, es un trago amargo porque he tenido aquí locutores que han vivido una persecución por cosas que no han hecho, o cosas que se supone que hicieron, pero por cosas que no pasaron, son tristes, ¿verdad? Así que, Sandra Jovel, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Cristian, gracias, sí, de verdad. Es muy... Richard, sí se nos confunden. Es muy importante que esté usted acá, recordándole a la audiencia pues, de lo que usted ha hecho. Y esperamos que ahora con esa integración que ella tiene, pues tengamos más Sandra para entrevistar en los medios. Así que muchas gracias a ustedes amigos. Por favor, allá en su casita, no cambien de canal ni cambien de estación, que seguimos con más aquí en RCN.